Volvemos a comunicarnos con nuestro móvil. Daniel Castaño, te escuchamos. Continúa, Juan, el movimiento febril en este lugar, el trabajo tanto de bomberos, justamente chequeábamos recién la presencia de bomberos de la provincia de Buenos Aires, de la policía de la provincia de Buenos Aires, lo mismo que el personal de los cuerpos especializados que realizan las pericias, lo mismo ocurre con elementos altamente entrenados de la Policía Federal que están colaborando para que la información sea precisa, exacta, certera y pronta, por sobre todo para que podamos tener un esclarecimiento definitivo respecto a qué fue lo que originó este accidente. Nos informaban fuentes de aquí, de la Municipalidad de Morón, que afortunadamente muchos ya de los heridos que han sido trasladados a los hospitales, muchos de ellos ya están siendo dados de alta, luego de los primeros auxilios que se les brindan y también, por supuesto, los que requieren más atención se programa para, se los turna para que vayan en los próximos días para chequear algún tipo de secuela que pudieran tener ocasionado por esto, sobre todo también estimo el susto, el trauma psicológico que puede generar vivir una situación tan traumática como el choque, estar viajando en un tren. Nos decían muchos de ellos que viajaban, iban a su trabajo o iban hacia sus casas, algunos escuchando música, algunos durmiendo también, y que de pronto sintieron como que el mundo se les venía encima cuando fue el impacto. Este impacto que decíamos generó que, bueno, naturalmente los vagones se tocaran entre sí y particularmente el coche furgón montara a la unidad 2191, inmediatamente anterior, y bueno, en ese lugar justamente donde se produce esa colisión, donde hemos visto a lo largo de toda la mañana los hierros retorcidos que están siendo exhaustivamente examinados por el personal de bomberos, básicamente. Bueno, en ese lugar es donde se produjo el luctuoso saldo de los 3 fallecidos. Digamos, aquello que fue lo más trágico ocurrió cerca de las 7 de la mañana, 7:07 ocurrió el accidente. En unas 3 horas estaba resuelto el operativo de emergencia y todas las personas que resultaron heridas habían sido trasladadas a los hospitales de la zona. Enseguida vamos a repasar de nuevo los teléfonos, al Hospital Posadas y al Hospital Güemes también. Ya llegaron al lugar las autoridades, en este caso que del juzgado que interviene, el juez federal Jorge Rodríguez, juez federal de Morón, se hizo presente en el lugar, también el fiscal Sebastián Basso, y lo que está pasando ahora es justamente la realización de estas pericias sobre las 2 formaciones siniestradas. Estuvo también presente allí desde temprano el intendente de Morón, Lucas Gui, estuvo también presente en el lugar Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación, contribuyendo todos ellos con este operativo de emergencia, con este operativo de rescate de las víctimas, mientras compartimos imágenes de lo que ocurría más temprano y el traslado de las personas hacia los hospitales. Agustina, nosotros llegamos al lugar, te diría, en forma casi inmediata al accidente. Sí. Yo te diría que el operativo, en lo que respecta a la parte más de atención primordial a los que habían sido quienes habían sufrido golpes o cortaduras más graves, te diría que duró bastante menos que esas 3 horas. Fue muy rápido realmente y por eso remarcábamos lo bien primero que se organizó. Eso es importantísimo, la organización es clave en esto. Claro. Que no se superpongan unos con otros, se trabajó, se buscó, te diría que el que comandaba la operación era Sergio Berni, pero muy cerca de él el intendente Lucas Gui de Morón, también el doctor Crescenti del SAME de Capital Federal. Bueno, trabajaban muy bien, en forma muy expeditiva, te diría, de una forma muy cordial entre ellos, se entienden, son gente que está acostumbrada a estas emergencias, entonces en forma inmediata, te diría, se formó este cordón desde justamente el lugar
exacto donde fue el punto de colisión más fuerte hasta la avenida Segunda Rivadavia, desde donde se montó de alguna manera esta base de operaciones, que es donde está instalado todavía el hospital ambulante, donde se atendieron algunos casos, pero fundamentalmente donde era incesante el flujo de ambulancias. Este era constante y muy fluido, por cierto. No había nada que se interpusiera adelante para impedir que salieran raudamente hacia los destinos donde ya un chequeo previo de las víctimas indicaban a qué hospital determinado debían ir. Claro. Esto también ya estaba estudiado de acuerdo a la complejidad y de acuerdo a las capacidades que tienen los mismos hospitales para atender ya este tipo de traumatismos o de cortes ya de extrema gravedad. Bueno, hacia allí iban, ya con una orden determinada, se le informaba al chofer de la ambulancia a tal lugar y hacia allí partían raudamente. Esto hizo que, te diría, en poco más de 2 horas ya lo grueso del operativo ya estaba zanjado. Después quedaron los heridos más leves, ya los últimos que fueron atendidos aquí en este hospital, hospital de campaña, que se montó aquí en este terreno que te digo que estaba justo a la esquina de Navarro y Segunda Rivadavia, pero también fueron trasladados prontamente quienes así lo requerían y quienes no, y preferían, se retiraban por sus propios medios. Este dato que estás dando, Daniel, es muy importante porque por lo menos es un aliciente frente a una catástrofe como esta, que haya un sistema de emergencia coordinado, eficiente, eficaz, que rápidamente pueda intentar resolver lo más dificultoso de una emergencia como la que se vivió esta mañana en el oeste del conurbano bonaerense. Por supuesto, la experiencia previa seguramente ha hecho que, a pesar de que lamentablemente haya vuelto a ocurrir, se haya coordinado mejor el trabajo de emergencia. Esto que vos ya venís diciendo desde temprano es muy importante, saber que por lo menos funcionó coordinadamente entre las distintas jurisdicciones. Además, un trabajo de rescate de los heridos satisfactorio. Eso es para rescatar, Agustina, me parece esta interacción entre las distintas jurisdicciones, sin buscar protagonismos, me pareció clave en este operativo que ha sido, por cierto, lo charlábamos con los colegas, estábamos todos, remarcábamos eso, que realmente el operativo de salvataje de las víctimas del choque fue muy eficiente, por cierto. Vamos a escuchar, Daniel, los primeros testimonios de Visión 7 después del accidente de esta mañana. ¿Viajando dónde? Yo ya creo que le conté a usted. No, recién. Iba creo que en el tercer vagón de adelante, parada, y como tengo un problema de columna, ahora frenó nuestro tren y no sé cómo no sé si eran segundos, minutos, porque perdí el conocimiento. Y fue algo terrible y volé. Y después me tomé conciencia que estaba, qué sé yo, la pierna esta no la puedo mover porque creo que hice una hernia de disco. Estoy esperando soy médica. Iba a tomar mi guardia al Hospital Vicente López de General Rodríguez. Señora, ¿dónde estaba? ¿Qué puede contarme? Y nos podemos contar que veníamos en el primer tren que viene de Liniers a Merlo, quedó parado por un cambio de señal. Y bueno, después sentimos el impacto, se cortaron la luz, el griterío, el tren se sentía así un ruido raro y bueno, la gente gritaba, a mí me tiraron, me pisotearon, bueno, me golpearon la espalda, pero gracias a Dios, bueno, tengo eso nada más. Y nadie susto. ¿Qué vio? No, nada más, solamente se vio desparramo de gente, griterío de gente, llanto, todas esas cosas. Nada más, no, eso no es lo que le puedo decir. ¿A dónde iba usted? A Merlo. Señora, ¿cómo está? No, está bien él, tiene la rodilla lastimada nada más. Sí. ¿Qué le contó? No, nada, que estaba parado el tren ahí, vino el otro y se incrustó. ¿Y usted cómo se entera, cómo llega acá? Él me llamó por teléfono. ¿Y lo pudo encontrar? Sí. Y no sé porque recién llego, no sé nada. Recién no estoy mirando ¿Le yo. contó algo? Me dijo que venía en el tren, que el tren estaba parado y el tren que vino de atrás lo invistió. Vamos con otro de los móviles. Silvia, adelante. Quirúrgicamente por fractura.
Está haciendo declaraciones el director del Hospital Güemes de Aedo. Acaba de confirmar que entraron 68 personas con politraumatismos al hospital y han quedado internadas 11. En una arteria de la pierna que había sido afectada por el traumatismo. Tenemos un paciente en observación por un trauma de cráneo intracraneano, que no sabemos si va a derivar en una cirugía, una neurocirugía para evacuación de un hematoma. Tenemos un paciente que se le realizó un drenaje de un neumotórax por un traumatismo de tórax, y un paciente que está siendo evaluado en resonancia magnética por una compresión medular para valorar el riesgo medular que tiene y ver si hay que hacer alguna cirugía descompresiva. Doctor, ¿hay riesgo de vida entre los pacientes que permanecen internados? Podríamos decir que prácticamente hay poco riesgo de que estos pacientes puedan morirse, digamos. En general la evolución es buena, pero por supuesto hay que esperar porque han sido cirugías importantes, complejas. Hay una que todavía no se terminó, que es la reconstrucción vascular, así que estamos todavía pendientes de este resultado. ¿Qué edades tienen los pacientes que permanecen dentro del hospital? ¿El resto ya se fue? El resto fueron dados de alta. ¿Cuánto es el número de 68 pacientes ingresaron al hospital, 11 quedaron internados y les discriminé de esos 11, los 7 que fueron los más complicados. ¿Qué edades tienen las personas que permanecen internadas y cuánto tuvo que ver el aplastamiento en los traumatismos que presentan? No te podría decir exactamente, no se ha comprobado un síndrome de aplastamiento específicamente en ninguno de los pacientes. Podría ser quizás el que tiene la compresión medular, pero no estamos seguros de eso tampoco. ¿Producto de golpe? De asistencia psicológica. Exactamente. ¿Cómo? Se les está dando asistencia psicológica. No, el hospital cuenta con la cantidad suficiente de sangre para ellos. ¿Alguno de los pacientes que ustedes están atendiendo? Mirá, espero que no. Hasta ahora no te podría adelantar con exactitud el pronóstico, porque uno tiene que observar clínicamente a los pacientes cómo evolucionan. Bueno, hoy estuvimos, como ustedes saben, viendo a los pacientes, algunos de ellos con el gobernador y con el ministro de la provincia de Buenos Aires, Scolia. Estamos viendo que tienen una buena evolución, pero todavía no podemos dar un diagnóstico definitivo de certeza de que no hay ningún riesgo de vida. ¿Estuvimos reunidos con el ministro Scolia? Estuvimos reunidos con el ministro Scolia. Doctor, ¿ya se comunicaron todos con la familia? Hemos dado un informe a todos los familiares de los pacientes que estaban internados, que ingresaron, mejor dicho, al hospital, y ahora, por supuesto, los pacientes que quedaron internados van a ir teniendo su informe a medida que evolucione. ¿Podemos llegar a hacer un balance de lo actuado a lo largo de esta mañana? Sabemos que han atendido a 68 personas. Hay un operativo especial, ¿no? Bueno, como les decía hoy por la mañana, este es un hospital preparado para la atención de emergencias, para el trauma, para traumas severos, con numerosos especialistas que de por sí en cualquier guardia de cualquier día de semana están, especialistas en cirugía, traumatología, neurocirugía, vasculares, es decir, anestesiólogos. Lo que hace que podamos asistir a este tipo de emergencias. Doctor, ¿tiene información respecto a Motorman y al acompañante? Se había indicado en un primer momento que habían resultado heridos y están incomunicados. ¿Se encuentran en este hospital? En este hospital no se encuentran, no tengo información con respecto a ellos. Doctor, teníamos entendido que hay un chico de 16 años al cual se le tuvo que realizar un bypass en la arteria de una pierna. ¿Esa es de los heridos el que más tiene en este momento en riesgo su vida? Dos contestaciones. Con respecto a la cantidad de pacientes que ingresaron, fueron 68 y están internados 11. Y con respecto a este chico, todavía lo hemos visto hace media hora, todavía estaba en quirófano resolviéndose el bypass vascular. ¿Hay algún teléfono al que se puedan comunicar los familiares que esté a disposición, más allá del que se dio a conocer por parte de las autoridades de la provincia? Sí, nosotros tenemos el teléfono de la dirección, que es el 4659-1535, al cual pueden llamar y vamos a estar todo el día a disposición para evacuar cualquier consulta que quieran.
sería el próximo parte médico teniendo en cuenta la evolución de los que se encuentran más graves? Bueno, vamos a ver si podemos en conjunto, no sé si alguna autoridad del ministerio también estará en el próximo parte, pero pensamos que, no sé si les parece en unas 4 horas más o menos dar otro parte. ¿Han tenido comunicación con el resto de los directores, de los médicos que han atendido en los otros centros sanitarios, en los otros hospitales? Hemos tenido comunicación, sé que el número de personas es obviamente más alto, hay varios hospitales que han recibido pacientes, el Hospital de Morón, el Hospital Posadas, el Hospital de Paroicén, el Hospital de San Martín, el Eva Perón de San Martín recibió pocos pacientes, ese hospital, pero recibió algunos pacientes, y bueno, en este momento no recuerdo si hubo algún otro. Es difícil dar un número exacto, pero se habla de una determinada cantidad de heridos aproximadamente. No, esa información yo no podría suministrársela con exactitud y no, prefiero, les puedo decir lo de acá, lo del hospital, pero no exactamente cuántos fueron. Acá 68 pacientes. Muchas gracias. No, de nada. Hasta luego. El doctor Marmonti, que es el director del Hospital Güemes, el lugar justamente donde han sido trasladados la gran mayoría de los pacientes que han sufrido politraumatismos. Se trata de un hospital intersonal especializado justamente en trauma, por eso todos los que han sido trasladados a este lugar han sido atendidos justamente por esa práctica, por ese tipo de golpes y heridas. Reiteramos, 11 personas que continúan en este momento internadas sin riesgo de vida aparente, pero uno de ellos está siendo intervenido en este momento. Nosotros continuamos aquí entonces por mayor información respecto a la evolución de quienes continúan en el interior del hospital. Bien, Silvia, interesante también escuchar al director del hospital decir que en este hospital, que es un hospital público, hay los insumos necesarios para atender a todos los pacientes que llegaron con esta situación de emergencia en un número de 68 personas. Incluso te contestó que hasta sangre suficiente hay para todos aquellos que la necesiten. Sí, la pregunta, Agustina, estaba vinculada con que las primeras derivaciones, justamente que se hicieron a partir de las personas que resultaron heridas, fueron a un centro médico que no tiene sala de traumatología ni maternidad. Es por eso que en un primer momento se habló de falta de traumatólogos. Lo que aclara aquí el doctor Marmonti es que este es un centro especializado en trauma, por eso han podido atender justamente a todos los que fueron derivados de ese primer centro asistencial, el primario, el primer lugar a donde derivaron a los heridos y luego los trasladaron hasta aquí. Bien. Bien, Silvia, muchas gracias. Si hay alguna novedad nos comunicás. El trabajo en vivo con la segunda unidad móvil de Visión 7. Allí está Silvia Fernández, recién lo decía el doctor, alrededor de las 5 de la tarde habrá un nuevo parte médico con la evolución de estas 11 personas que permanecen internadas en el Hospital Güemes. Antes de ir a la pausa, reiteramos una vez más, el teléfono que daba recién el doctor de este hospital es el 4659-1535, 4659-1535. Hacemos otro corte y ya volvemos.